el 70% de las personas en algún momento han experimentado este síndrome del impostor. Será mejor que la competencia porque empieza la comparativa y la comparativa siempre va a traer cierto rango de inseguridad. Prepararte, esforzarte, llevar a cabo tu plan de acción, lograrlo, tener éxito y decir, no, fue la suerte. Y la raíz tiene que ver con identidad, cómo te percibes a ti mismo. También hay que tener esa apertura de decir, agradezco y me agradezco todo lo que he logrado. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast ¿Por qué fallamos? Y yo voy a empezar con ¿por qué fallo? Con la resistencia a los virus que mi hija me trae de la escuela. ¡Qué bárbaro, Brian! Ya me han tocado varios episodios, pero bueno, mira, aquí estoy compartiendo contigo Claro. un licorcito muy ligero para aclarar un poquito la garganta, porque además creo que nos va a hacer bien para abordar este tema que no sé a ti, pero a mí me pasa muy seguido. Y es el por qué fallamos al sentirnos merecedores del éxito, o sea, el síndrome del impostor. Mira qué fuerte sentir que no nos merecemos pues el éxito como tal o el poder disfrutar de todo lo que conlleva el éxito. Entonces, ¿te ha pasado a ti? ¿Te has sentido, como dicen que el síndrome del impostor hace que tú te sientas como un fraude? ¿Te ha pasado? Como un fraude. Pues creo que todos experimentamos de alguna manera eso cuando estamos haciendo algo nuevo, donde no tenemos experiencia ni tenemos como un currículum ni una trayectoria en esa nueva área. Uh-huh. Y podríamos sentirnos inexpertos, como decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y tratar de descifrarlo. Y sí creo que al principio, en alguna parte de mi vida, cuando empecé, digamos, a dar conferencias o a hacer todo eso, empecé a los 21 años, entonces sí tenía como poca experiencia en algunos temas de vida, pero recuerdo mucho algo que me dijo un maestro y ese maestro dijo, aunque no sepas todo, siempre actúa con confianza porque eso va a demostrar como un liderazgo firme y con el tiempo vas a ir adquiriendo experiencia y herramientas como todo en la vida, o sea, la práctica va siendo la maestría en lo que queremos emprender o en lo que queremos desarrollarnos. Pero al principio sí me sentía raro, ¿verdad? Porque los requisitos de entrar con traje, corbata, y yo sentía como que esto no es lo mío, me siento raro, me sentía otra persona, me sentía incómodo, sentía que la gente me estaba juzgando. Entonces sí, de alguna manera sí le restaba mérito a toda la experiencia, el conocimiento que tenía, porque sentía el peso de las miradas de las personas que estaban escuchándome. Qué fuerte. Fíjate que a mí me pasó también justo cuando empezaba a dar cursos, conferencias, pero algo donde tengo muy detectado, donde me sentí así como que, hoy en algún momento van a descubrir que somos un fraude. Mi esposo y yo, como sabes, escribimos un libro, se llama El talento de ser tú mismo. Y ese primer libro, cuando lo escribimos, dijimos, vamos a buscar pues un editorial que nos quiera publicar. Y me acuerdo que nuestra gente nos dijo, sí les quiero decir que pues finalmente ustedes no son autores reconocidos, entonces no creo que sea tan fácil que una editorial los quiera publicar. Y claro, suena muy lógico, ¿no? Digo, no es lo mismo ya tener al autor, a la autora súper reconocido que se pelean las editoriales. Y entonces yo dije, híjole, de entrada ahí pues ya te mueve el decir, soy nuevo y ni siquiera sé qué tan bueno pueda llegar a ser. Y luego una editorial se interesó por nuestro libro y yo así, wow, padrísimo. Y de repente yo dije, fíjate, ya nos habían autorizado, o sea, ya la editorial ya dijo, sí, yo estoy interesada en su material, yo lo quiero publicar. Y yo empecé a pensar, pero a ver, ¿quiénes somos mi esposo y yo como para que alguien quiera leer nuestro libro? O sea, pues van a decir, ¿y estos dos qué, no? Porque ¿estás de acuerdo que así estamos acostumbrados cuando dicen, oye, fulanito comentó esto, ¿y ese quién es? Tendemos mucho a decir eso, ¿a poco no? ¿Y quién es esa persona? O como, ¿por qué lo dice? O qué autoridad tiene, cuáles son sus credenciales. Digo, la verdad es que tendemos a hacer eso y no es que esté mal. Pues finalmente pues queremos el respaldo de quién es esa persona que está diciendo esto. Entonces con el libro yo sí pensaba, ay, ¿quién va a querer leer un libro de dos personas desconocidas, de dos emprendedores que ni siquiera es como que tengamos un súper éxito reconocido? Y sí me pegó. Pero te voy a decir que gracias a Dios nuestro libro tuvo una buena exposición. De repente nos hicieron entrevistas de Forbes México, de Mundo Ejecutivo, de varios medios que tenía que ver con todo el mundo del emprendimiento.
Y yo decía, bueno, esto es auténtico. Digo, si se están acercando, si nos hacen las entrevistas, si nos invitan a programas de tele, de radio, pues es porque genuinamente les está gustando. Entonces yo dije, bueno, pues ¿quiénes somos? Pues sí, somos Verónica y Omar, que no somos reconocidos, pero que sí tenemos una trayectoria de experiencias por compartir. Pero sí es esa lucha de estar pensando, ¿seré un fraude? Sí, no, es muy, muy humano el tratar de sopesar las cosas que estamos haciendo, cómo nos están percibiendo, y es normal, es nada más una conciencia del entorno. Y sobre todo cuando estamos iniciando, creo que todos experimentamos ese sentido de inseguridad, de decir, pero ¿quién va a querer escucharme? ¿Quién va a querer hacer? Cuando empiezas con plataformas donde das cursos o eso, dices, van a venir. Y creo que hasta los que emprenden, ¿no? En un restaurante o algo, vendrán a comer, estará buena mi comida, será mejor que la competencia, porque empieza la comparativa. Y la comparativa siempre va a traer cierto rango de inseguridad. ¿Por qué? Porque decir de entre todo lo que hay, ¿por qué me tienen que elegir a mí? Y creo que este va a ser un súper, súper tema, porque hablar de esas áreas, creo que ahí nos podemos conectar todos los seres humanos. Todos pasamos por ese sentido de crecimiento, inseguridad y sobre todo al emprender. Y si no lo has experimentado, pues lo has experimentado a lo mejor dentro de algo que no es laboral, pero en una relación. Oye, hasta cuando eres mamá. Como mamá. Seré buena como papá. mamá, seré buen papá, lo estaré Muy haciendo bien. Yo cierto. creo que cabe en cualquier área de tu vida. Sí, así que es un tema general. De hecho, vamos a hablar cuando entremos más a detalle de la paternidad y la maternidad. Sí. Es increíble. Ahí también vamos a necesitar uno de esos. Pero uno más alto para que Aquí la botella, hacerlo. por favor. Bueno, pues arranquemos con este episodio que se ve que viene bueno y directo. Así que saludcita, Brian, y arranquémonos. Cheers. Y fíjate, Brian, qué fuerte es. Imagínate el panorama de ponerte un objetivo, prepararte, esforzarte, llevar a cabo tu plan de acción, lograrlo, tener éxito y decir, no, fue la suerte, no fui yo. Fue como que coincidencia que lo lograra. Qué fuerte es, ¿no? Porque finalmente eso nos destina un poco a vivir en la insatisfacción, a dudar de nosotros mismos. Y fíjate que estaba leyendo que el 70% de las personas en algún momento han experimentado este síndrome del impostor, es decir, el sentirse que son un fraude y tener miedo a que en algún momento te vayan a exhibir de que no es real y de que eres una mera apariencia. Y también estaba viendo que las 2 psicólogas que fueron las que estuvieron estudiando el comportamiento de las mujeres por los 70s, ellas dijeron que habían visto que en mujeres de alto rendimiento, fíjate, que eran mujeres capacitadas y todo, que trabajaban en lugares en donde había muchos hombres alrededor de ellas, tendían a sentir este síndrome del impostor. Por eso fue que como que acuñaron este término. Pero después se dieron cuenta que no es un término solo algo que les suceda solo a las mujeres, sino a los hombres, a las mujeres. Sí. No importa la edad, no importa el estatus social. Entonces, pues finalmente yo creo que todo parte de muchos factores. Desde una baja autoestima, desde un autoconcepto distorsionado, no sé quién soy, no conozco mis cualidades, mis fortalezas, mi valor, pero también fíjate cómo en estas problemáticas pueden influir tanto dinámicas familiares, sociales, o sea, por ejemplo, en la familia, digo, tú que has tenido, bueno, que tienes más bien hermanos, yo que tengo a mi hermana, no sé si a ti te sucedió. Creo que ahorita que me pongo a pensar, no, en mi casa no fue como de compararnos, pero en cuántas familias no es como de, deberías ser como tu hermano, o por qué no eres como tu hermana, o por qué no eres como la prima, o mira cómo debería ser, o esos papás que son tan famosos, y luego los hijos que son hijos de papás famosos dicen, es que siempre viví bajo la sombra de mi papá, y siempre siento que tengo que ser más que él, y siento que no alcanzo. Entonces pueden ser dinámicas familiares o también dinámicas sociales, sí. De que tienes ya la sociedad, tiene la expectativa de que tú a los 35 pues ya estés casado, con una casa, con tu carro, con un trabajo estable. Jubilado, pensionado. Sí, exacto. Pero ¿cómo influyen tantas cosas, no? Sí, yo creo que para hablar de este tema hay que ir a la raíz, porque no importa la edad, no importa el estatus, sino que es la raíz.
Y la raíz tiene que ver con identidad, cómo te percibes a ti mismo. Y cuando de niños hay afirmaciones que todos necesitamos validación. Y la validación viene de dedicar tiempo a la persona, viene de afirmarlo con palabras y de demostrarle tiempo de calidad, porque eso es lo que le da valor a la persona. Y muchas familias, por el contexto social, los papás están trabajando todo el tiempo. Y entonces se quedan solos y hay momentos pivotales. Yo les recomiendo a las personas que tienen hijos de 0 a 5 años, son 5 años mínimo que vas a tener que invertir en tus hijos. No puedes estar viajando y haciendo lo mismo como cuando estabas en el matrimonio solamente como pareja o como soltero, porque los hijos sí tienden a necesitar todo este tipo de apoyo como un cimiento, fundamento de vida. En mi caso personal, si era una persona que viajaba, siempre he sido de estar viajando y viajando y viajando constantemente de forma mensual hasta el día de hoy. Pero tuve que generar una rutina y sobre todo cuando nació mi hija decidí parar de viajar. Entonces hacía viajes cortos. Entonces iba y venía, digamos, a poblados cercanos. Estaba en Redding, California, y de ahí me movía a Chico y a otros estados, Oregón, pero es a distancia de manejar. Okay. Y regresaba a casa. Porque quería que mi hija supiera que papá siempre cuando despierta está ahí, cuando se va a dormir ahí está. Y ya más grandecita empecé a viajar un poco más, pero no periodos largos. Porque cuando trabajo en labor social y todo lo que hago, salgo y me puedo ir 1 o 2 semanas. Pero viajaba 3 días, cuando mucho, y después regresaba para poder estar ahí, porque sé que es el constructo familia que vamos a dejar en su mente y sobre todo no somos solamente seres analíticos, sino emocionales. Por eso los vínculos que crea el ser humano y los apegos y la seguridad viene desde la infancia. Entonces, si papá está ahí, si papá es comprensivo y mamá, digo, los papás están ahí pegados, van a generar confianza en este pequeño y va a crecer como un ser con un apego seguro. Que no va a estar necesitando la validación de los demás. Y aún leyendo la biografía de Elon Musk, estaba viendo cómo es un hombre inseguro. De hecho, en la manera que se comporta, se para, es sumamente inteligente. Es la persona más inteligente que he visto, pero aún así inseguro. Porque la inteligencia y la inteligencia emocional son 2 cosas muy diferentes. Y tiene un coeficiente intelectual muy alto, pero su coeficiente emocional es muy bajo. Y lo puedes ver en las dinámicas que tiene de familia. Es un hombre que no está presente en su casa. Y ni se ve que le mueva el no estar presente, ¿no? De pronto es como de, tengo un hijo aquí, ya lo tuve a escondidas, y entonces también dices... Pero cuando lees biografías, pero ves que todos pagan el precio al final. Totalmente. Sí. O sea, ahorita puede que tenga éxito y construye y le aplauden, pero cuando esté en su lecho de muerte solo, se va a dar cuenta que todas las empresas, compañías y dinero que formó, ¿de qué le sirve? Y triste porque él tiene el ejemplo de su papá, en donde cuánto critica él a su papá también. Exactamente. Porque son patrones. La conducta se aprende a través de verlo. O sea, no es a través de nada más escuchar qué se debe de hacer, sino ver cómo comportarse. Es algo que se imita. Entonces, cuando hablamos de estas circunstancias y por qué la sociedad está adoleciéndose de esto, es por lo mismo, porque no invertimos tiempo desde los hijos. De estar en casa, firmarlos. Hay muchos buenos libros de crianza, porque hablando de ese tema, Vero, que estamos comentando en la introducción, cuando uno se vuelve papá, te entra miedo. De todo. Miedo, o sea, y a mí que me gusta recaudar información, porque la información me da seguridad, que tengo un agarre del tema y que puedo moverme y maniobrar, porque tengo las herramientas. Tal vez no la experiencia, pero sí las herramientas, sé qué hacer. Y recuerdo que me eché el libro que se escribió en los 60s del Dr. Spock de crianza de los niños. Sí. Y ahí te va hablando las etapas. Se los recomiendo a los papás para que no se excusen con la frase de, ay, ojalá los hijos vinieran con un manual. Bueno, no vienen ahí, ¿verdad? No salen de la mamá con manual, pero existen manuales y puedes documentarte. Y recuerdo que fui a clases prenatales de cómo ayudar en unas clases de una doula donde decía cómo asistir en el parto natural. O sea, me documenté todo lo que pude. Te involucraste, ajá. De esa manera. Y cuando llegó es algo muy, muy difícil, ¿verdad? Ya que nace mi hija Isabela y la mamá le estaban haciendo una cesárea y me la entregan a mí. Y yo recordando las bases, tiene que haber el contacto piel con piel y me quito la playera ahí
en el quirófano y me la agarro en los brazos. Pero estábamos tan cansados que mi mente solamente era, no la vayas a tirar, no la vayas a tirar porque es una cosita. Sí. Y recordé mis bases de fútbol americano, así como balón pegado. Y después de eso me puse nervioso. Y su mami pues estuvo tratando de, en labor de parto por un tiempo, estuvo muy cansada, terminó en cesárea, gracias a Dios que hay cesáreas. Y estaba descansando y de pronto llega la enfermera y me da ese taquito, ¿verdad? Ese bebé. Y yo la tomo y me ve el nerviosismo, no se puede esconder, me ve nervioso agarrándola como diciendo, ¿y ahora qué? Porque nunca he tenido un bebé que dependa de mí. Y solamente me puso una mano en el hombro y me dijo, no te preocupes, porque la paternidad se puede aprender cosas, pero es instintivo. Entonces dentro de ti va a nacer eso, está dentro de ti, no te preocupes, vas a saber qué hacer. Y ahí me relajé y ya me quedé con ella a dormir la primera noche y después dije, no sé qué vaya a pasar, pero sé que de aquí en adelante me voy a comprometer a estar ahí presente, a estar ahí con mi hija, de sembrarle todo lo que he corregido, todo lo que he sanado, todo lo que he aprendido en el camino, porque ese es mi legado. No hay mejor legado que uno pueda dejar, no es la herencia económica, sino la salud, la inteligencia, la vida espiritual que le puedas dar a tus hijos, el destino, el propósito. Y sobre todo he escuchado mucha gente que creció en gran abundancia económica y con muchas facilidades de adquirir todo lo que se propusieran. Pero ellos, hablando con ellos, estos jóvenes, todos ellos concuerdan que hubieran dado todo eso por tener a su papá en casa o a su mamá. Fíjate que ahorita que lo mencionas y que dices estos manuales que ya existen de libros de crianza, yo leí uno que les recomiendo muchísimo, se llama Los Patitos Feos, y es excelente, o sea, para mí es como un manual, y ahí el autor te dice justo esta parte de por qué parte de tu identidad, que tiene que ver con esto del síndrome del impostor, el papá, figura paterna como tal, es clave. Y ahí él te dice que cuando un niño, no es que obviamente la opinión de la mamá no importe, pero a lo que este autor dice es que cuando un niño, por ejemplo, tu hijo o tu hija llega y mira mamá, mira mi dibujo que hice, y tú, ay, está hermoso, está precioso, luego corren a ver al papá, ¿no? O a los que ellos consideran como su figura paterna. Y mira. Entonces buscan esa validación de la parte de la figura paterna porque dicen que nosotros ya como seres humanos asumimos que nuestra mamá, como dicen, la mamá es la mamá, y que nuestra mamá siempre va a ser como de te quedó hermoso, te quedó precioso, wow, soy tu porrista número 1, y como que los niños ven en la figura paterna como un poco más de objetividad. Entonces que cuando el papá les da ese valor, ese reconocimiento, para ellos es como, wow, completé o sea, tengo valor, lo que hice es valioso. Entonces, en esta parte del síndrome del impostor, me gustaría decir que algo que también leí, o sea, por ejemplo, ahorita esta parte que tú dices, la primera vez que tengo a mi bebita en los brazos, o yo, mi anécdota del libro, la primera vez que publicamos un libro. Claro, suena como muy lógico, que siempre las primeras veces cuando te enfrentas a algo nuevo, pues te va a llegar eso de qué tan bueno puedo ser. Pero resulta curioso que el síndrome del impostor se da más en gente preparada, en gente que es buena en lo que hace, en gente que tiene especialidades, en gente que es buena en un ramo. O sea, por ejemplo, ahí mencionan mucho que esta Emma Watson es la de Harry Potter, ¿verdad? La actriz. Bueno, que ella ha dicho muchas veces que ella tiene el síndrome del impostor porque decía, me llegó la fama tan chiquita que yo decía, ¿cómo la gente grande incluso me va a admirar si yo siendo tan chiquita? O Tom Hanks igual ha dicho, oye, o sea, algún día van a descubrir que yo soy un fraude. También esta actriz, la de Big Bang Theory, la que es la que al final es esposa de Sheldon, se me olvidó su nombre en la vida real, pero ella, si tú sabes, también es como una neurocientífica en la vida real. Y entonces ella, a pesar de tener un éxito en la serie, ella dice, es que yo siento que mi éxito es un fraude porque yo, pues sí soy actriz, pero también soy científica. Entonces, date cuenta cómo no solo es la primera vez que me enfrento a algo, sino ya tengo las herramientas, ya lo he hecho antes, ya tengo las capacidades, y aún así cuando logro algo, el síndrome del impostor tiende mucho a decir, fue la suerte, fue casualidad.
es coincidencia. No, bueno, es que todo se dio para que así sucediera. Bueno, lo que pasa es que fulanito no vino y entonces me pusieron a mí. Entonces, mira qué fuerte es que finalmente tiene que ver también con que requerimos hacer un ajuste en nuestra autoestima. Claro, sí, sí, sí. Sobre todo lo que decías, el ambiente de crecer con hermanos que tenían la atención, la forma de crianza, porque la crianza necesita refuerzos positivos, no solo negativos. Entonces, cuando es un lugar de crítica constante, destruyes la personalidad, Claro. porque siempre le vas a hacer mostrar que no es suficientemente bueno una persona. Y eso no es bueno. De hecho, hay una regla de que por 2 o 3 cosas que hagamos negativas se tienen que, o sea, de la retroalimentación, 3 cosas que hablamos que puede cambiar una persona, tenemos que afirmarla con 7 cosas positivas que tiene para que haya un balance, que sepa la persona que no estás destruyendo su personalidad o como individuo, sino que le estás dando 3 áreas en las que puede trabajar, pero reconociendo 7 en las que es buena la persona. Y cuando la crianza es eso, y sobre todo la cultura asiática destruye mucho la persona. Porque dicen, bueno, puede ser mejor, y como hay un ambiente competitivo y en el sistema comunista, la persona que tiene más aptitud y capacidad es la que promueve el gobierno para posiciones grandes. Y la competencia es brutal. Entonces tienen 2 años y lo pueden ver hasta en TikTok, ya los meten a gimnasia y que matemáticas. Sí. No, y tiene 3 años el niño tocando guitarra que dices, eso Sí, es un robot, eso no puede ser un posible. Santana y el niño asiático. Y Eso dices, no ¿qué puede onda ser con posible, eso? claro. Pero tú crees, yo preguntaría que midan el nivel de salud emocional de ese niño, porque te lo aseguro que puede ser muy hábil, pero puede ser muy infeliz al mismo Bajo tiempo. un régimen, una disciplina brutal. Sí, y así me pasó porque desarrollando líderes, cuando estoy en California me llega una persona de China y ella, toda su familia tenía esa cultura china donde no, tú tienes que ser la mejor y tienes que casarte a tal edad. Y ya le habían planeado la vida cronológicamente a esta chica. Y pues la chica tenía un corazón más libre. Le gustaba explorar, viajar y toma decisiones y viene muy, muy quebrada y viene con mucha inseguridad por todo el peso de las expectativas familiares que depositaron sobre sus hombros, que era aplastante. Y cuando llega conmigo, yo la veo y veo todas las cualidades positivas que tiene. Digo, es una gran administradora esta chava, tiene estas capacidades, estas aptitudes, y cuando me piden a mí agarrar una persona que fuera mi brazo derecho, se sorprende porque le digo, no, yo elijo a esta joven. Y ella dice, pero ¿por qué me eliges a mí si yo no soy nada administrada? Yo no. Y le digo, es que yo puedo ver lo que tú no estás viendo, no entiendes. Sí, sí. Y era súper activa, una bala esta chica. Entonces empezamos a trabajar y al paso de un año, cuando dicen empoderar, y esto es lo que hago y quiero que entiendan por empoderamiento, empoderamiento no es darle algo que no tenga, es quitar algo que está obstruyendo. Ese Eso caminar. me encantó. Y lo que yo hice es tratar de reconstruir esa parte que se quebró dentro de ella y decirle, tú eres grandiosa, tú eres maravillosa, eres inteligente. Y con el simple creer en ella y decirle, tú puedes, es que no sé cómo esto. Y le dije, a ver, dame 3 ideas. Y le empecé a formar en eso. Y ahorita es dueña de 3 empresas. Ella en Estados Unidos, vive en Los Ángeles. Y está yéndole fenomenal, viaja por todo el mundo. Pero siempre supe que tenía esas cualidades y creo que por eso es la parte de que hago con tanto gusto lo que es mi labor como coach, porque tengo el privilegio de la gente que fue de alguna manera lastimada o que no tuvo ese mentoreo y esa consistencia de creer en ellos y afirmaciones positivas, pues ahora vienen a mi puerta y pues puedo darles lo que necesitan. Y mi éxito es verlos tener grandes éxitos, pero quitar esa mentalidad de no puedo, es que todo es así, No es me que lo merezco. no me lo merezco, es que no soy capaz, porque no es una excusa. Si no tenemos capacidad, las adquirimos. Y la cultura de un primer mundo contra un tercer mundo es que el tercer mundo no cree que puede. Y un primer mundo sí podría rayar en el egocentrismo, pero cuando estaba, no sé, cuando estuve en Estados Unidos viviendo un tiempo, voy allá y me dicen, ¿hablas inglés? Y le digo, pues sí, me defiendo, aunque mi inglés es 90%. Pero decía, hay un 10 que todavía no domino. Y yo decía, sí, sí, o sea, puedo hablarlo, puedo entenderlo, puedo escribirlo, puedo redactarlo, puedo hacer todo esto. Y ellos les digo, ¿tú hablas español? Sí.
Y digo, caray, pues hablamos en español, entonces, sí sé decir perro, taco, piñata, tequila, baño, y para ellos eso es hablar español. Y dije, ¿qué diferencia? Uno que lo dominas nada más a lo mejor en el diálogo fluido y los términos que tienen que ver técnicos con cualquier área específica no los dominamos, pero ellos por decir baño, cerveza, tequila, piñata, guacamole, taco, ya son expertos. Pero es la mentalidad. La mentalidad. Sí. Y ahí es donde dije, ¿por qué a veces estamos sobrepreparados, la cultura mexicana, y tenemos muy buenas bases para ser líderes, pero fallamos en creer que podemos tener éxito? Y es que es justo eso. Y si ustedes que nos están viendo, escuchando, hay que poner así una super lupa a si somos personas que constantemente vivimos temerosos. Es que voy a fallar, es que no lo voy a intentar porque qué tal si fracaso. Ese es como un foquito rojo que puede estar alertándonos ahí del síndrome del impostor. O también esta parte de ser súper perfeccionistas. Pero, porque a veces decimos, no, tu mayor cualidad, soy súper perfeccionista. Y está bien fijarnos en los detalles, en siempre querer hacer mejor las cosas. Pero ya cuando ese perfeccionismo te lleva es que nunca nada es suficiente, nunca nada está bien del todo. Eso también es un foco rojo. El vivir insatisfechos también es un foco rojo. El que te hagan elogios y tú no sepas aceptarlos. Que te digan, oye, me encantó tu conferencia. Bueno, sí, pero lo que pasa es que aquí se dio el ambiente y luego menospreciamos nuestras cualidades. O sea, siempre asumimos que hay algo más que le dio ese punch, pero no nosotros. Entonces también el que nos cueste trabajo recibir un elogio, el que nos estemos comparando de manera constante, atención ahí, porque aunque no está considerado como un trastorno o algo que sea como diagnosticado médicamente que requieras tratamiento, pero sí es como un fenómeno psicológico que puedes tratar incluso en terapia. Sí, te sabotea. Sí, completamente. Entonces, pues hay que aprender a valorarnos, hay que aprender a desmenuzar nuestros éxitos para decir, a ver, ¿qué éxito tuve en algún punto y qué acciones mías me llevaron aquí? Porque tú también fuiste parte. Y a veces, aunque dicen, es que fue la suerte, a ver, también bien lo dicen por ahí, puede haber un golpe de suerte, pero si tú no estás preparado para agarrar esa oportunidad, por más suerte que tengas, no se va a dar el momento. Entonces, toda esa preparación, todo eso que tú has formado, en lo que tú has crecido, lo que tú has cultivado, mereces el éxito. Y hay que aprender, claro. Así como tenemos que aprender a ser humildes, decir, estoy abierto a seguir aprendiendo, también hay que tener esa apertura de decir, agradezco y me agradezco todo lo que he logrado. Pues llegó la hora de nuestro muy preciado confesionario. La hora macabrona. Pues se siente así, pero... Así se siente. Del confesionario, donde vamos a estar hablando de esto mismo, de por qué fallamos al reconocer el éxito, o sea, dentro de nuestra persona. Y Vero, qué súper tema, porque creo que podemos empatizar con todas las personas y pues es algo muy, muy importante de superar si queremos avanzar en la vida, de saber recibir y también saber dar y de saber entender y de ganar la confianza necesaria para poder movernos hacia lo que está dentro de nosotros. Y atrever a hablarlo, porque digo, si estamos viendo que en la estadística el 70% de las personas lo han sentido en algún momento, pues decir, no soy el único, ¿no? A todos nos ha pasado y hay que hacer algo al respecto. No estamos solos. Así es. A ver, ¿qué dice tu pregunta, Brian? Siempre te motivo a que empieces tú primero, ¿verdad? Porque está bien. Así me voy preparando. Eso, pues vamos a picarle ahí. Ok, dice, ¿síndrome del impostor o verdadero impostor? Y bueno, más que pregunta es como una frase, una reflexión. Sí. Y creo que hay ambos, ¿no? En nuestro tiempo moderno donde todos quieren ser influencers, donde todos quieren ser una figura pública, pero nadie quiere ser una persona privada, que cultivas ese estilo de vida en lo privado. Y creo que se está volviendo algo peligroso. Por eso todos los escándalos de que la vida privada y la vida que venden, pues nada más están vendiendo una figura o están vendiendo un personaje, pero no son ellos. Y creo que debemos de ser muy cuidadosos en este tiempo en quién seguimos. Y por sus frutos conocemos a las personas. Entonces estamos siguiendo filosofías huecas
que a veces la gente son frases pegajosas. La gente que está promoviéndolas son más expertos en marketing que gente que conoce y aplica esa información. Digo, sin ofender a muchos, ¿verdad? Por eso no voy a tocar nombres, pero sí me he dado a analizar lo que están diciendo. Y uno de ellos hizo un comentario de, y habla muy bien, ¿eh? Es un buen orador, te puede vender hielo a los esquimales ese hombre. Pero sale y dice, la única persona que te puede restaurar es aquella que te quebró. Y pues no tiene nada de sentido lo que está diciendo. Si es una persona enferma con problemas mentales y emocionales y te lastimó, ni modo que tu salud y tu construirte como persona tenga que ver con regresar a que esa persona tenga la voluntad de sanarte, pues está diciendo O como si no lo pudieras tontería. contactar, nunca vas a vivir roto de por vida, ¿no? Porque Exactamente. necesitas a tu abusador para repararte, ¿no? O Pues, sea, ¿qué consejo está dando no, esa persona? Pero la gente gravísimo. que no lo está escuchando, o sea, nada más escucha el cantito y la musiquita y eso, y esa gente no sufre el síndrome del impostor, es un verdadero impostor. Sí. Porque está diciendo algo que ni siquiera él mismo puede vivir ni puede sustentar. Entonces, lo que yo le recomiendo a las personas es que veas la imagen primero. Antes de seguir una persona, dedícate un tiempo a escucharlo, a valorar, a entender qué es lo que está diciendo, a estudiar lo que está diciendo, comparar lo que está diciendo y después que lo viva. Entonces, creo que sí. Y por otro lado, el síndrome del impostor, pues ya lo estamos abarcando a profundidad en este podcast. Pero imagínate qué impresionante como gente que de verdad está preparada, que tiene los conocimientos, las habilidades, se siente un fraude, y gente que no tiene nada, cómo construyen algo tan gigante que toda la gente admira y son verdaderos fraudes. Exactamente. Ay, Brian, qué fuerte. Pues a ver, vamos a ver a mí qué me toca. A ver, vamos a picarle aquí, Vero. Dice, ¿has evitado dar tus opiniones por miedo a que descubran tu ignorancia? Ay, pues yo te voy a decir algo. A mí me da mucho miedo, y de hecho lo evito, dar mi opinión acerca de lo que no sé. Me gusta informarme, me gusta hablar de lo que sé, sobre todo justo porque, digo, tanto mi trabajo como el tuyo, por ejemplo, que nuestro trabajo se dedica a compartir, a desarrollar personas. A mí se me hace que es mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Entonces yo jamás me aviento a dar, por ejemplo, una conferencia, una plática, un curso de algo que ni siquiera sé, que no está dentro de la capacitación, de mi formación. La verdad es que no me atrevo. Me atrevo a hablar de muchas cosas porque constantemente estoy estudiando, estoy aprendiendo, pero sin embargo, si hay temas de los que desconozco, la verdad es que ni siquiera me atrevo. Prefiero decir, la verdad desconozco ese tema, pero aquí los escucho, aquí aprendo, pero a veces como por pena a que nos descubran como ignorantes decimos, pues voy a opinar lo que sea, y quedamos peor. Entonces hay que tener esa valentía también de decir, eso no lo sé, pues la verdad es que de ese tema no me he informado, ese libro no lo he leído. Por ejemplo, hay muchas veces que si yo doy una conferencia, una vez me acuerdo perfecto que la di una conferencia en una universidad y un estudiante me dijo, ¿tú qué hablas de ese tema? De seguro, porque aparte dio así por hecho, ¿no? Así enfrente de todos. De seguro, porque obviamente tú ya leíste tal libro, ¿no? Porque digo, o sea, es el bestseller y todo el mundo lo ha leído. Tú de seguro también ya lo leíste y yo no lo había leído. Y claro, por un momento digo, chispas, pues si es del tema que estoy hablando y se supone que debería haber sabido, debería haberlo leído. Pero sí le dije, la verdad no he podido leerlo, y de hecho me gustaría verte al finalizar la conferencia para que me des detalles del libro. Entonces yo siento que también hay que aprender a perder el miedo de decir, esto no lo sé, esto no lo sé, y a lo mejor porque no es mi tema, porque no lo he visto, simplemente no lo he leído, y creo que es 1000 veces mejor eso a hablar de algo que no sabemos. Claro, y aclaro nada más el punto rápido, que sea un bestseller no quiere decir que todo lo que diga es verdad. Eso también es un buen punto. Es popular, Sí. pero también hay que cuestionar toda la información que estás leyendo. Completamente de acuerdo. Y vamos a nuestra zona de beats con la pregunta de la inteligencia artificial. Y fíjate que partiendo de que el síndrome del impostor se da porque nos cuesta trabajo creer en nosotros mismos o aceptar, reconocer nuestros logros, nuestros éxitos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, se me figura que es como cuando dicen,
estoy triste, y te dicen, pues no estés triste, ¿no? O échale ganas, pero tú dices, pues ¿cómo le echo ganas, no? O ¿cómo no estoy triste? Entonces, si aquí el problema es que nos cuesta trabajo la credibilidad en uno mismo, pues ¿qué te parece si le preguntamos como, ¿qué puedo hacer para creer más en mí y tener mayor confianza en mí mismo? Algo así, porque digo, finalmente de eso parte el síndrome del impostor, de que no creo lo suficientemente en mí. Ok. Mira, aquí dice establecer y celebrar metas pequeñas. Proponte metas pequeñas y alcanzables. Celebra tus logros, no importa cuán pequeñas estas sean. Qué importante es esto, ponernos pequeñas metas, porque si has perdido la confianza, se recupera confianza. ¿Cómo? Con actos constantes y celebrando esos pequeños logros de lo que estamos haciendo día con día. Claro, y al celebrarlos, pues los estás reconociendo. Dice, número 2, desarrolla habilidades y conocimientos. Esto me encanta. Aprende algo nuevo regularmente, practica y mejora tus habilidades constantemente. Claro, porque si finalmente uno se está achicando todo el tiempo, no hay forma de sentirse pequeño si día con día aprendes algo diferente. Claro, sí, inquirir, digamos, hacer una lectura temática sobre cualquier tema que tenga relevancia para ti, para lo que haces. Es bueno documentarte y así puedes generar opiniones bien fundamentadas. Aquí el punto número 3 dice, mantén una actitud positiva. Ródate de influencias positivas, enfócate en pensamientos y afirmaciones positivas. Me gusta. No es el club de los optimistas, no está hablando de eso, pero cuando estás en un ambiente de crítica constante, desmoraliza y te lleva a no avanzar ni hacer algo por miedo a la crítica que puede generar. Entonces, algo importante es rodearte de personas que cuando tú hagas algo te celebren, te motiven, te animen y te ayuden a lograr cosas en la vida. Y mira, esto no me lo esperaba. Dice, haz ejercicio regularmente, encuentra una actividad física que disfrutes y hazla regularmente, establece y alcanza metas de acondicionamiento físico. Fíjate, esto está padrísimo porque a lo mejor también si te gusta hacer ejercicio o a lo mejor incluso si no estás tan acostumbrado, pero esta parte para no sufrir este síndrome, pues que tiene que ver también con la competencia que tengo conmigo, pues está padrísimo. Yo lo hacía cuando nadaba, Brian. Yo me acuerdo que nadaba y yo decía, mañana doy una vuelta más. Y ahí estaba. Entonces es el darte cuenta que puedes hacerlo y reconocerlo. Y hasta en el deporte, fíjate, esto me gustó. Me encanta. Punto 5 dice, desarrolla una mentalidad de crecimiento. Enfócate en el aprendizaje y desarrollo continuo, ve los errores y fracasos como oportunidades para aprender y a crecer. Y creo que aquí está el quitarle el dogmatismo a la palabra fracaso. Sí. Es decir, nada es un fracaso, todo nos acerca, todo nos construye y todo es como un escalón más para poder subir a los propósitos que generamos. Y acuérdense que justo este podcast de por qué fallamos tiene esa intención de que todo lo que nosotros consideramos fallas, errores, fracasos, nos demos cuenta que podemos usarlas de trampolín para ir cada vez más lejos. Y luego dice, practica la autocompasión. Muy bueno. Sé amable y comprensivo contigo mismo. Reconoce que todos cometen errores y tienen defectos. Yo creo que esto es lo que más ha de costar trabajo, sobre todo si alguien tiene mentalidad perfeccionista. Es como, no me voy a dar lugar a cometer ni un solo error, pero somos humanos y va a suceder. Y más vale sentirnos también con esa capacidad de decir, me equivoqué, pero puedo restaurar. Y aquí una herramienta muy buena es aprender a reír. Cuando haces el ridículo, cuando fallas, ríete, porque eso rompe, la risa rompe la mentalidad, es algo que suelta endorfinas y cambia el estado mental. Entonces, en lugar de criticarte o algo, si se te cae algo, digas, qué baboso soy, y te empieces a autoflagelar, si no, ríete, y pues ni modo, se me fue manos de mantequilla, etc., lo que sigue. Exactamente. Y luego, Brian, ¿qué traes? Dice aquí, habla de tus logros. No tengas miedo de reconocer y compartir tus logros. Aprende a aceptar elogios y reconocimientos con gratitud. Aquí hablamos mucho acerca de la humildad. La humildad no es sentirte como un gusano o alguien que se menosprecia a sí mismo. La humildad quiere decir reconocer tu papel y tu posición. Y puede que no estemos en una posición alta o estemos en una posición baja, pero estamos en donde estamos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, tampoco inflarnos del ego, que he visto gente, no, es que yo soy, y cuando los ves actuar dices, mi amigo, te faltaron kilómetros de todo lo que dijiste a lo que eres, es como que le pusiste 3000 filtros y nada que ver, o sea, no tienes
todo lo que hablaste no tiene comparación con lo que en realidad eres. Y eso lo pongo a gente que dice conferencias y pone el Estadio Azteca lleno de gente, ¿no? A lo mejor es un concierto de Coldplay, pero él se pone en su perfil y entonces eso desproporciona. Sí, Porque si tú dices lleno el Estadio Azteca, la gente va a decir, caray, voy a esperar algo descomunal y cuando les das, no llenas ni un salón de un hotel de 30 personas, pues la gente va a entrar en un dilema. Entonces, eso es no tener como un autoconcepto superior, pero tampoco inferior. Decir, bueno, estoy cómodo, he logrado esto en la vida y este es quien yo soy. Y cuando logro algo y cuando tengo un éxito, también aprendo a reconocerlo. Porque le dicen, oye, qué padre estuvo tu conferencia, ¿no? Y uno, no, pues es que sí, pues fue de suerte o no, la audiencia estaba... No, tú debes decir, sí, claro, qué bueno que te gustó y espero que pueda ayudarte de tu vida y qué opinas de esto. Pero aprender a recibir también lo bueno y no solamente la crítica, porque claro. eso no edifica. Oye, se me ocurre ahorita como un tip que si te cuesta trabajo recibir nada más el elogio y decir nada más, ay, bueno, muchas gracias, si de plano te cuesta tanto trabajo, igual lo puedes hacer pero de una forma más constructiva. O sea, en vez de decir, ay, no fui yo, la verdad es que yo me quedé corto. Gracias. Y si suponiendo que te cuesta trabajo, a lo mejor puedes decir gracias. ¿Y qué retroalimentación me podrías dar al respecto para mejorar? ¿No? Digo, si todavía crees que no te la crees, bueno, a ver, ¿y qué comentario me darías para todavía mejorar más? Entonces, bueno, pero ya lo recibes de una forma diferente. Sí. Ya desde un lugar de querer mejorar. O sea, de saber que lo hice bien y que puedo hacerlo mejor y no en el lugar de, uy, todo chiquito, ¿no? De no me fue como yo esperaba. Y luego, mira, dice... Mejora tus habilidades sociales, practica la escucha activa y desarrolla empatía. Aprende a comunicarte de manera efectiva y asertiva. Y esto empieza contigo mismo, esta comunicación efectiva, en donde te hables con claridad, sin rodeos y de igual forma, de esta manera objetiva y asertiva, identifiques esos logros y ese caminar que has tenido. Sí, buenísimo. Y dice, enfréntate a tus miedos, ponte miedos que tienes en tu vida que no te permiten avanzar. Muchos de ellos es el hablar en público cuando estamos ayudando a gente. Entonces la gente evita a toda costa. Dice, no, yo te ayudo a conectar el audio, ponerla así, lo que tú quieras, pero no me pongas al frente. Uh-huh. Y para poder cambiar eso, lo que les recomiendo es primero grábate a ti hablando solo y la proyección que tienes, el manejo de tu postura, de tus manos, de las palabras, la claridad de pensamientos. Escucha nuestro podcast del miedo, está buenísimo. Y mira, por último dice, reflexiona sobre tus valores y creencias. Identifica y reafirma regularmente tus valores y creencias. Actúa de manera coherente con tus valores. Qué importante eso. Aprende, desglosa, aprende a ir dentro de ti para desglosar quién eres, qué quieres, cuál es tu propósito, a dónde quieres llegar y enfócate en eso. Hemos llegado al fin de este episodio y pues queremos agradecerles el estar siempre con nosotros aquí en este espacio creado para poder hablar de estos temas, ¿verdad? Que nos ayudan a crecer, que nos dan contenido y les pedimos que también nos comenten. Es importante escucharlos, qué les gustaría también que tocáramos en este espacio y sobre todo que se suscriban, que le den like, que compartan para que podamos seguir generando todo este tipo de material y juntos podamos cambiar todo esto de por qué fallamos vamos a hacer un podcast nuevo de por qué tenemos éxito. Eso es lo que queremos para ustedes. Exactamente. Nos vemos el próximo episodio. Y a todos nuestros suscriptores de Patreon, nos vemos ahí en el material extra y a los que todavía no forman parte de nuestra comunidad, los invitamos a suscribirse, donde vamos a tener todos los bloopers también de todo lo que estamos haciendo. Muchos bloopers antes de esta toma. Vamos a estar subiendo todas las herramientas y contenido extra donde vamos a hablar más, profundizando en el desarrollo del tema, la pregunta extra del confesionario. Así que si quieren más de esto, suscríbanse.